Bueno, hola Ale, estamos aquí desde Hipervínculos, luego del evento 39 y bueno, las preguntas que te queríamos hacer de la gente que hemos entrevistado es, bueno, te comentamos lo que ellos han percibido de algunas personas que hemos entrevistado. Nos hablaban de cómo ven ahora como más claro o que lo que les ha impactado el tema de humano e inhumano. Bueno, sí, la terminología no deja lugar a dudas de qué estaba hablando, porque antes de pronto utilizaba una terminología de decir, bueno, el aspecto existencial y el no existencial, el abstracto, el concreto, y preparando como el camino a un abordaje como más directo que fuera imposible confundir. Y teniendo esa grilla previa, bueno, podemos en definitiva tirar una palabra que si no tuviéramos esa grilla previa que se ha construido, tiraría mucha carga al receptor. No podría soportar pararse en un receptor 1.0 como inhumano, ¿no? Habiendo planteado todo lo anterior, y bueno, en este evento 39 se termina de descargar esta cuestión, y bueno, ya sí, lo planteamos como al inhumano, como aquel personaje que es totalmente independiente del humano, pero que le tira al humano todos los potenciales para tener esa realidad virtual, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que fue rotundo, porque ya alguien no puede confundir, por ejemplo, sus percepciones humanas de manera inhumana. O sea, no lo puede confundir. Entonces ya ahí me despega el punto cero del personaje que está virtualmente, nació de un contexto histórico, social, familiar, y me lo independiza totalmente de algo que es inhumano, ¿no? Entonces ahí ya corté por lo sano con ese eje X que era de la experiencia, para plantar al inhumano en el eje del ser. Sí, en un momento hablaste de ese suicidio del eje X para que ese eje Y... Bueno, el tema pasa por a ver, la finalidad de la experiencia tomada por alguien que nace de manera humana en el plano y se despliega con una perspectiva de vida hacia un futuro que es incierto. Bueno, esa es la vida que conocemos en el universo base 12, ¿no? Entonces la linealidad la transitamos cuando el eje X tiene todo el peso real de nuestra vida, ¿sí? Ahora lo que hicimos es preparar toda una grilla para darle un traspaso al eje del ser. Entonces el eje del ser lo planteamos no en el nacimiento, en el pasado, sino en el instante presente. Bueno, y viene desde lo que es el punto 7 en lo que es la plantilla, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí es un recorrido muy distinto, porque ese 7 no es humano, ¿sí? Va a generar y va a darle soporte al ser humano, pero bueno, a través de toda una lógica planteada en esa posibilidad. Ahora, esto que se habla del viraje de los ejes de la Tierra, el que tanto miedo se le tiene que ver con que el espacio-tiempo soporta la línea y de pronto soporta el punto. Entonces, si de soportar a la línea soportar el punto, eso se veía climáticamente como un peligro planetario, ¿no es cierto? Al hacer este abordaje y pasar el eje del ser al eje no lineal, estamos favoreciendo al ejercicio puntual del eje del ser sobre el punto y no sobre la línea. La línea me expreso como espacio-tiempo lineal, así como la ameba fue la primera ameba del pasado, ¿sí? O puede ser también como el Big Bang que ocurrió en el pasado, o el creador Dios que en el pasado creó a Adán y Eva, ¿sí? Todo el eje del ser está cargado sobre la experiencia que tiene un pasado. Ahora no.
ahora el inhumano está en el eje del ser, creando a un virtual que está en el eje de la experiencia. Entonces la experiencia pasa a ser un espacio que ocupa la esfera del tiempo presente. Y uno edita allí el futuro como finalidad y el pasado como principio, y ahí es donde tenemos un modelo en el cual podemos abarcar sin dificultades esto que se nos aproxima, que es el espacio-tiempo apuntando al punto y no a la línea, ¿no? Otra de las preguntas que surgían en la gente era, por ejemplo, el tema del funcionario, que siempre hablamos de ese 4 funcional, pero parece como que ahora, al verlo como funcionario, es como que la gente le ha hecho otra perspectiva también al cuarto plano. Bueno, la resignificación del plano 4, porque obviamente estábamos bajando, en un momento tuvimos que descalificar al plano 4 para poder respirar en el plano 1, ¿sí? Pero bueno, estas son instancias que vamos superando, y en definitiva ahora, que es un espacio-tiempo donde hay que tomar ese plano 4, ya nos venimos preparando. El evento 29, Santa Cruz, fue tomar los cuartos, o sea que nos venimos preparando para eso, de la manera que nos ofreció esta perspectiva. Y bueno, y ahora ya es poner en funcionamiento todo eso que se preparó. Entonces ahora hay que redefinir a ese plano 4 como un funcionario. ¿Y un funcionario de qué? De la 5ª etapa de la vida sobre la Tierra. Con lo cual ya el planteamiento de la 4ª etapa sobre la Tierra, que tenía que ver con la sustitución del faltante y los conflictos de la percepción lineal del tiempo, bueno, ahora se transforman en otro objetivo, que es el objetivo que está vinculado a esta posibilidad de universo expresado desde la perspectiva de 7, y cambia la finalidad del espacio-tiempo. Entonces la finalidad del espacio-tiempo respecto de 7 es la generación de conciencia, y esa conciencia se despliega en primer parte en una dimensión muy abstracta, y en la segunda parte en una dimensión muy concreta, ¿sí? Entonces ahora este funcionario va a ejercer el recuperar el propósito de haberse desdoblado. Recuperar el propósito, o sea, para eso tiene que asumir que está desdoblado, cosa que eso antes era un punto ciego. Eras una criatura que alguien, ponele Dios, o ponele Big Bang, o ponele evolución de la Tierra, había hecho que apareciera, ¿no? Bueno, eso ahora se asume en autorreferencia, es la expresión del mismísimo vacío en una posibilidad de universo, y voilà, acá hay un funcionario de ese vacío haciendo o portando ese potencial. Entonces todo se dinamiza en un instante. Entonces es un posicionamiento distinto, y qué bueno que ya tenemos la grilla completa para asumir ese plano 4 que tiene que ver con la 5ª etapa de la vida sobre la Tierra. Por eso 5-4 cumple un papel tan importante, porque va a ser 5 como conciencia interdimensional, porque de hecho dispara el potencial, que es el 0, el único 0 que hay está en el plano 6. Lo que pasa es que el plano 5 lo fabrica en distintas frecuencias para utilizarlo en distintos planos de conciencia, ¿sí? Entonces eso es lo que, a través de tener esa conciencia 5, va administrando el potencial, y bueno, y siendo funcionario para recuperar ese propósito de haber estado desdoblado desde el principio de la vida sobre la Tierra hasta ahora que llegamos a esta 5ª etapa. Bueno, y una última pregunta te vamos a hacer. ¿Qué percepción has tenido tú de las personas? Porque las personas lo que me han dicho es que ha sido un evento en el que les ha parecido todo muy claro y muy profundo a la vez.
como una sensación de comprender todo, pero a la hora de irse le preguntábamos y me decían, no me preguntes porque en este momento no te puedo decir nada. Pero bueno, ellos dicen que se han ido con todo muy claro. ¿Vos qué percepción tenías al dar el evento? Bueno, desde mi lugar es muy distorsionado porque siempre lo veo claro, ¿no? Entonces, lo que pasa que a mí me da la percepción, que puede ser muy ilusoria, de que es totalmente claro. Entonces hablo como desde una obviedad, ¿no? La obviedad es simplemente una función que adquiere el receptor al funcionarle los puntos ceros de cada frecuencia. Entonces, eso es lo que pasa, simplemente. Yo creo que sí, la claridad ya llegó a impactar a nivel del inconsciente biológico porque llegó una membrana. Estoy hablando con la lógica del plano 1. Entonces, pero con la lógica inconsciente y consciente del plano 1. Entonces, nadie puede negar que me entiende. Y eso es genial y terrible al mismo tiempo. Porque antes era como que, y me queda la duda de a qué se refiere con esa abstracción que dijo. Ahora no te pueden quedar dudas de qué quise decir. Acá es como muy rotundo y muy evidente, y bueno, es un poco todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor cada día. Todo se vuelve muy evidente, todo lo que estaba antes muy oculto. Entonces ese nivel de evidencia llega a puntos cada vez más exagerados y se nos vuelven, por otra parte, aceptables. ¿Aceptables por qué? Porque el inconsciente biológico está mutado. Ya no se traumatiza tan fácilmente. Entonces, hay una tolerancia muchísimo mayor y en vez de utilizar ese tiempo para traumatizarnos, empezamos a mirar un montón de cosas que antes no veíamos, ¿no? Las fallas del diseño las vemos más claramente y por eso la ilusión se empieza a desarticular de una manera más brutal que antes. Antes se podía como solapar más. Ahora, bueno, los receptores van a disponer en su inconsciente biológico con un equipamiento súper fabuloso para bajar a cualquier dios de un ondazo. Bueno, y próximamente México, también está Miami y en el evento, bueno, saltó Ucrania. Y ¿qué le podrías decir a las personas que bueno que no han estado en el evento, algo sobre Ucrania, aunque sea cortito? Bueno, como dije en la otra entrevista también de Italia, Italia está muy vinculado con Ucrania. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo, pero esta percepción de familia unida y Ucrania es como el cráneo de la tierra, por eso va a defender lo que es la capacidad de diferenciarse de cada uno de nosotros. Nuestro cráneo, respaldado por ese cráneo de la tierra, va a darle autorreferencia a cada uno de nuestros receptores. ¿Sí? La vinculación que nos une es la nada misma. Por eso el don más importante es el don que nadie te da. ¿Sí? Entonces el don nadie pasa a ser el personaje súper importante de la escena. Decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque se filtra a través de todos los diseños, porque no le interesa esa propaganda publicitaria que esa identidad quería siempre tener, ese papel protagónico. Entonces, bueno, este don nadie desmantela cualquier divinidad que se le aproxime, claro. Entonces acá es como que los ídolos, los dictadores o todo lo que se quiere inflar como una identidad que sobresalga, no, porque ahora los comunes se vuelven los especiales. Y entonces anda a gobernar a los comunes que saben que son especiales. Es imposible. Entonces, bueno, vas a tener que reorientarte y en definitiva son los comunes especiales los que empiezan a reorientar a sus gobernantes, a sus mandantes religiosos, en fin, y hacer que esos
dioses caprichosos que disfrutaban del sacrificio popular, ahora empiecen a tomar otro nivel de coherencia en el funcionamiento del error funcional. Principalmente es eso, ¿no? Porque antes imperaba el castigo, la represalia, y ahora resulta que el error nos ilumina. O sea, ¿qué onda? Es como que todo hay un replanteo muy grande. Siempre que el error se transforme o se trastoque en un nueva coherencia, va a volverse muy enriquecedor. Así que bueno, con todo esto te imaginas que todo lo que es el derecho romano y todo esto va a sufrir un shock muy grande, muy muy grande. Pero bueno, bienvenido, estamos para eso y habemos muchos dones nadie disponibles. Así que no creo que vaya a quedar mucha inflación divina circulando fácilmente. Nos vamos a desinflar. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que están acá acompañándonos para el programa.